Listo. Después de haber ya descargado y posteriormente instalado el de Beaver, procedemos a conectarnos a la base de datos. Para ello, nos vamos acá arriba, donde vemos este conector y el signo de más. Hacemos clic y se nos abre esta ventana. Podemos también hacerlo de la siguiente manera. Solamente nos paramos en este que está acá y nos dice nueva conexión. Hacemos clic y también se nos abre. Por cualquiera de los dos métodos es válido. Sea que le demos acá o sea que le demos acá. Entonces, la ventaja de utilizar este cliente es que nos permite la conexión a diferentes motores de bases de datos. Es decir, acá vemos a MariaDB, vemos MySQL, vemos Oracle, vemos Postgres y vemos el famoso SQL Server. O si queremos, en su defecto, podemos utilizar una base de datos DB2, que eso ya es de IBM. Entonces, con este cliente pues ya podemos hacer conexiones a distintos motores de bases de datos. Pero el que nos interesa a nosotros ahora es MariaDB. Lo seleccionamos y nos vamos acá abajo, donde dice siguiente. Hacemos clic, esperamos a que cargue y se nos abre esta ventana. En esta ventana, por defecto, como la base de datos está instalada en nuestro equipo, lo dejamos así tal cual, localhost. El puerto, recuérdenlo, fue el que vimos en los videos anteriores donde yo les decía, pendientes con el puerto porque el puerto lo vamos a usar para la conexión. Este puerto nos dice que el servicio de MariaDB va a estar corriendo sobre el puerto 3306. Las personas que le salió allá 3307 o 3308, en fin, pues acuérdense de ese puerto y escríbanlo acá. Listo. Luego de eso nos pide un nombre de base de datos. Como la base de datos aún no la hemos abierto, no tiene ningún motor de bases de datos, perdón, no tiene ninguna base de datos creada. Este espacio lo podemos dejar en blanco. Lo que nos interesa es esta parte de acá abajo. Nombre de usuario, root. Recuerden que allá les decía, créenle una contraseña al usuario root. Y que sea corta, fácil de recordar y sencilla. Entonces, en mi caso era 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y listo. ¿Cómo sabemos si se está conectando a nuestra base de datos, a nuestro motor de bases de datos MariaDB? Podemos probarlo. Acá abajo encontramos algo que se llama probar conexión. Damos clic sobre él y por acá él comienza y me muestra esta alerta donde me dice de que la conexión fue satisfactoria. En caso que le salga un mensaje diferente a este, entonces tenemos problemas porque hicimos algo mal en los pasos anteriores. Aquí también puede salir algo de descargar algún driver. Entonces, si le sale algo de descargar algún driver, lo descargamos. Pero por lo general le saldría este mensaje de que la conexión fue exitosa. Damos a aceptar y damos acá en finalizar. Cuando ya damos en finalizar, entonces vemos acá en el lado superior izquierdo, vemos que nos dice que hay una instancia conectada a localhost en el puerto 3306. ¿Qué significa esto? De que el servicio de MariaDB corre sobre este puerto localhost y sobre el puerto, perdón, corre sobre la IP localhost y sobre el puerto 3306. Aquí podemos ver también unas bases de datos que por defecto se crean, que las crea cuando instalamos el motor de bases de datos, que son estas: información esquemas, MySQL, performance esquemas y una base de datos de test. ¿Sí? Por acá vemos los usuarios. En este caso tenemos únicamente un solo usuario, que era lo que les decía yo, que por defecto cuando instalamos estos motores de bases de datos, él nos da un usuario por defecto, que es el usuario root,
que ese usuario root tiene acceso a toda la base de datos, no tiene ninguna restricción. Eso es lo que significa ese usuario root. Y por eso nosotros le colocamos allá una contraseña. Porque cuando ya estemos en ambientes productivos, es necesario que ese usuario root esté lo más protegido posible, porque cualquiera persona ajena a nuestro proyecto tenga acceso a ese usuario, pues nos puede complicar mucho la vida, nos puede eliminar datos, tablas, en fin, puede hacer lo que quiera. Entonces, es muy importante que este usuario root solamente lo conozcamos, ya sea en su defecto, cuando estemos laborando, el administrador de la base de datos o una persona pues ajena a todo el proceso de desarrollo, porque es algo netamente que debe estar custodiado y vigilado por una persona responsable en el tema. Por acá también vemos otra carpeta, no nos preocupemos por ella, no nos interesa. Y por acá vemos pues la información del sistema. Lo que nos interesa a nosotros es lo siguiente: cómo creamos una base de datos. Para ello entonces lo veremos en el próximo video.